Vamos a estudiar ahora el concepto de intervalos y valor absoluto. Vamos a empezar por la idea de intervalo. Bien, entonces, eh, intuitivamente, siempre pensamos en un intervalo, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, como un conjunto, un subconjunto de la recta, que puede ser abierto como en este caso, puede ser cerrado como en este otro. ¿Bien? O podría irse a infinito en una dirección. Por ejemplo, en esta dirección se podría ir a infinito. ¿Bien? Pero la idea de intervalo es de alguna manera que es un subconjunto que tiene eh, una sola parte. Es un conjunto sin huecos, por así decirlo, ¿no? De una sola pieza. Entonces vamos a tratar de formalizar esa idea. Bien, entonces un intervalo, ¿no? Un subconjunto I de los números reales se va a llamar un intervalo cuando no tiene huecos. ¿Qué significa que no tenga huecos? Que dado cualquier par de elementos del conjunto y un número arbitrario de la recta, si ese número arbitrario está exactamente entre los dos elementos de I, eso tiene que forzar a que el elemento Y también pertenezca al conjunto I. Entonces, básicamente es así, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí el conjunto, digamos que este es el conjunto I, ¿no? Y tenemos cualquier par de elementos aquí, puede ser X y Z. Si Y es un elemento comprendido entre X y Z, entonces ese Y también debe pertenecer al conjunto A o al conjunto que estamos llamando I, el conjunto I, que es el intervalo. Entonces, en ese sentido, no tiene huecos, ¿no? Cualquier elemento que esté entre X y Z, donde X y Z están son cualquier par de elementos del conjunto I, también debe pertenecer ahí, ¿no? Si no perteneciese ahí, entonces esto no sería un intervalo, e Y sería algo así como un pequeño hueco, como vamos a ver más adelante. Los siguientes son subconjuntos. Los siguientes subconjuntos son todos intervalos, ¿no? Este se puede llamar intervalo semiabierto, semicerrado. Es un intervalo abierto. Y bueno, hay diferentes combinaciones, abierto, cerrado, con más infinito y menos infinito, que se pueden considerar para definir las diferentes clases de intervalos. En todos estos casos, A es menor que B. Pero hay intervalos especiales que también hay que definir, que son los intervalos degenerados. ¿Bien? Son intervalos degenerados en el sentido de que no van a tener un número infinito de elementos, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, el vacío se podría expresar, por ejemplo, como el intervalo abierto de A hasta A, ¿no? Este es el conjunto de números reales que cumplen A menor que X menor que A. No existe ningún número real que cumple esta condición, entonces este debe ser un conjunto sin elementos y ya hemos visto que el único conjunto sin elementos es el conjunto vacío. Entonces, por lo tanto, vacío es un intervalo porque se puede escribir de esta manera. Y un conjunto unitario también es un intervalo, aunque se le llama intervalo degenerado, porque lo podemos escribir de esta forma. Es el conjunto de números reales que son mayores o iguales que C y menores o iguales que C. Bueno, solamente queda un elemento ahí, que es el elemento C.
Entonces, como se puede escribir de esta forma, también va a ser considerado un intervalo. Los números reales también son un intervalo porque, aunque no degenerado, porque R no es más que el conjunto, el intervalo de menos infinito más infinito. Entonces, todos estos son intervalos. Entonces, primero demostremos que en efecto el intervalo abierto de A más infinito es un intervalo usando la definición. Bien, entonces lo mostramos de la siguiente forma. Para todo xz que pertenezca al conjunto, que es este conjunto de aquí, de A hasta más infinito, y para todo y real, veamos. Como x y z pertenecen a este conjunto, eso significa que x es mayor que a y z también es mayor que a, ¿no? Ahora, para ver si es que es un intervalo, hay que demostrar esto. Si y está entre x y z, hay que demostrar que y también pertenece al conjunto y. Y basta con notar lo siguiente, ¿no? Si x es menor que x es menor que y es menor que z, pero x es mayor que a, por transitividad, justamente aquí, esto implica que y es mayor que a. Y si y es mayor que a, entonces y cumple la condición para pertenecer al conjunto. Por lo tanto, este conjunto es un intervalo. Ahora podemos mostrar que este conjunto no es un intervalo. Y como habíamos dicho antes, el intervalo debe ser sólido, una sola pieza, continuo, sin huecos. Y justamente aquí podemos notar de dónde va a salir el contraejemplo. ¿Bien? Porque de hecho lo que hay que demostrar es que esto no es un intervalo. Entonces recordemos, ¿no? Que un conjunto no es un intervalo si negamos la definición de intervalo. Y si negamos la definición de intervalo, significa que debería existir un x y un z en y. Y debería existir un y en los reales, tales que x sea menor que y, sea menor que z, y se debe cumplir que y no pertenezca a y. Esa no es más que la negación de la definición que tenemos aquí. ¿Sí? Al negar esta proposición con cuantificadores, se convierten aquí en existenciales. Y este P implica Q, al negarlo, se transforma en P y no Q. Bien, entonces basta con entonces encontrar el contraejemplo. Hay que encontrar el x, el y y el z. Entonces vamos a tomar x igual a 0, z igual a 2 y vamos a tomar y igual a 1, que es justamente el hueco. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que x y z ambos pertenecen al conjunto, ¿no? Entonces aquí x, z pertenece al conjunto. Claramente x menor que y menor que z, pero y no pertenece a este conjunto, ¿no? No estamos tocando, justamente estamos evitando el 1 que es el hueco. Entonces a esto, ese y le estamos llamando hueco, ¿no? No satisface la definición de intervalo, por lo tanto no es
un intervalo. A ver, entonces aquí tenemos un ejemplo más de cálculo, ¿no? Si tenemos dos números reales que cumplen esta condición, A es positivo y B es mayor que A, tenemos los conjuntos C y D, calcular la diferencia simétrica y expresar el resultado como una unión de intervalos. Veamos. Entonces tenemos aquí la recta real. Tenemos que A es positivo y A es menor que B, ¿no? Entonces esto es lo que va a pasar. A es menor que B. Como A es positivo, acá también aparece menos A, ¿no? Entonces acá vamos a tener a menos A. Entonces C va de menos infinito hasta A. De menos infinito hasta A y ahí se va a cerrar. El cerrado lo vamos a expresar como un punto sólido. Eso es C. Y D va de menos A, punto sólido, hasta B. Bien. Y ahora lo que nos están pidiendo es calcular la diferencia simétrica y expresarla como unión de intervalos. Entonces recordemos que la diferencia simétrica es la unión de los conjuntos quitando la intersección. Y aquí está la intersección. Esa es la intersección de los dos conjuntos. Entonces va a ser sencillo calcular la diferencia simétrica. C diferencia simétrica D va a ir desde menos infinito hasta menos A. Vamos a quitarle menos A porque es parte de la intersección. Y vamos a unirlo con desde A abierto, porque estamos quitando A porque es parte de la intersección, hasta B cerrado. Bien, entonces esa sería la diferencia simétrica. Bien, y ahora nos piden justificar por qué es falso el siguiente enunciado. Si la intersección y J son intervalos, entonces I es un intervalo. Bueno, entonces aquí lo que hay que hacer es buscar el contraejemplo. Un contraejemplo que se puede usar es el siguiente. Supongamos que I es el conjunto con dos elementos, 0 y 1. Bien, y J que sea el conjunto vacío. Entonces notemos que la intersección de I con J es vacío, ¿no? Porque J es vacío. Y por lo tanto es un intervalo. Degenerado, pero intervalo. Y recordemos que J es el vacío, entonces también es un intervalo, ¿no? Entonces J es un intervalo y intersectado con J es un intervalo, pero I no es un intervalo. Bien, el contraejemplo que podemos usar es el siguiente: que X sea 0, que Z sea 1 y tomamos Y un elemento entre 0 y 1 que no pertenezca al conjunto. Cualquier número entre 0 y 1 es suficiente. Por ejemplo, un medio. Un medio no pertenece ahí y está justamente entre 0 y 1. Entonces aquí tendríamos el contraejemplo. Bien, entonces quedan estos problemas como ejercicio. El primero más operativo, el segundo buscar el contraejemplo.